Un famoso y despiadado mafioso ha sido liberado después de pasar toda una vida en la cárcel. Ahora regresa con una perspectiva totalmente distinta a la que solía tener, por lo que utiliza todas las herramientas a mano para cumplir su último propósito: eliminar a toda la escoria de la ciudad y ayudar a la comunidad. En Sing Sing, una prisión de Nueva York, Frank White, un famoso mafioso narcotraficante, ha estado cautivo durante varios años y hoy se ha pagado una fianza para conseguir su liberación. Dos fieles y atractivas asistentes aguardan en una limusina fuera de la cárcel para llevarlo hasta el hotel donde se alojarán. Por otro lado, Emilio El Zapa, un narcotraficante y líder de la mafia colombiana, es interceptado en una cabina telefónica por tres sujetos armados. Innecesariamente, le muestran un artículo del periódico donde se menciona la liberación de Frank y le roban un maletín con una gran suma de dinero. En el camino al hotel, Frank observa las calles del suburbio llenas de delincuentes, adictos y mujeres muy jóvenes ofreciendo sus servicios por unos cuantos billetes, lo que causa en él una gran intriga. Las calles no son las mismas que antes de que fuera encarcelado. En el Hotel Internacional Ray Botch se encuentra alojado King Tito, el socio de El Zapa, al que acaban de asesinar. Su trabajo es el de vender la mercancía, y es Jimmy Jump quien está interesado en comprarla. Este es un joven mafioso perteneciente a la pandilla de Frank, y a quien dejó al mando cuando fue encarcelado. Uno de sus secuaces es quien se encarga de examinar la mercancía para comprobar su nivel de pureza. No es hasta que el vendedor menciona que el pago aumentó un 10% que el comprador se altera. Pero en realidad, estaban haciendo tiempo para encontrar el momento adecuado y así, ultimar a King Tito junto a sus guardaespaldas, llevándose así la mercancía sin pagar. Una vez que Frank llega al Hotel Plaza, se toma el tiempo para meditar cuál será su próximo movimiento. Tanto tiempo en la cárcel lo ha ayudado a recapacitar en el sentido de buscar una misión para su vida. Es entonces cuando recibe la visita de Jimmy Jump, el que solía ser su más fiel secuaz. Este le da la bienvenida con mucha alegría junto a sus demás compañeros y le obsequia los guantes del comerciante que asesinó anteriormente junto al maletín de dinero de El Zapa. Le indica que acabaron con ambos. Sin embargo, un sentimiento embarga el interior de Frank, preguntando a su amigo por qué razón nunca lo visitó. Y este, con una mirada profunda y una expresión de desagrado, le responde con otra pregunta: ¿por qué hubiera querido verte entre las rejas? Aunque es una razón egoísta hacia su jefe, Frank comprende el motivo. Ese mismo día, Frank se dirige junto a sus dos asistentes a una reunión de personas distinguidas de la ciudad. Ahí se encuentra con varios de sus abogados como Abraham God, quien le ayudó a salir de la cárcel, Jennifer y Joey D'Alessio. Todos celebran su regreso y después de conversar unos minutos, les confiesa que siente como si hubiera resucitado y lo mucho que anhela ser alcalde. Con toda y la sinceridad de sus palabras, nadie lo toma en serio y por el contrario se burlan de ese sueño. Pero el mafioso no le da importancia. Entonces le suplica a Joey que persuada a Artie Clay, el líder de la mafia italiana, para proponerle varias ideas. Joey le indica que el jefe es un sujeto muy difícil y que teme a hablar con él, pero Frank le insiste que lo haga por él. Entonces, el chico se dirige a la pequeña Italia, al club de Artie, donde se encuentra junto a varios socios. El jefe lo recibe, pero el solo hecho de escuchar el nombre de Frank lo ofende. Así que a pesar de que no mata al chico, empapa sus zapatos con orina. Esa es su respuesta a la propuesta de Frank. Mientras tanto, el ex recluso ha salido con Jennifer a dar una vuelta en el metro con intenciones un poco más apasionadas que un simple paseo. Después de tanto tiempo sin verla, ha esperado ansioso por este día. Así que aprovecha los pocos minutos a su lado para celebrar el reencuentro como una especie de reconciliación. Después de enterarse de la respuesta de Artie, se apresura a enfrentarlo en compañía de sus asistentes, Jimmy y sus compañeros. Ahí, le exige que acepte su petición donde le solicita un porcentaje de las ventas para el beneficio de la comunidad. Entonces, el jefe italiano lo insulta como siempre. Sin embargo, es cuando este le menciona que no le alcanzará la vida para gastarse todo ese dinero, que Frank se irrita tanto que le quita la vida. Una vez que ha acabado con el capo, el mafioso invita a todos los presentes a que se unan a él, si así lo desean. Por otro lado, el detective Roy Bishop ha comenzado una investigación completa sobre los antecedentes criminales y familiares de Frank. Aunque parece estar padeciendo un problema de salud, el detective no tiene descanso porque su más preciada meta es acabar con la mafia en la ciudad. Al día siguiente, nuestro protagonista asiste a una cita con su querida Jennifer en el teatro de la ciudad.
En lugar de disfrutar de la actuación, hay un tema en particular que lo tiene distraído, y cuando termina la función se acerca al consejero Tanner, el encargado de administrar los fondos destinados a las obras públicas del estado, para aclarar su duda. Se trata de un hospital al lado oeste de la ciudad, el lugar donde todos ellos viven. Este centro médico es el único que no ha sido remodelado en todo el estado, porque la fecha siempre es aplazada, a diferencia de los hospitales que se encuentran en otros distritos. Por este motivo, Frank cuestiona la cantidad de dinero presupuestado para ese tipo de obras. Sin embargo, el consejero lo reta a que él mismo financie este proyecto si cree que es tan fácil hacerlo. La personalidad arrogante de Frank lo hace alardear sobre su capacidad para recolectar el dinero, aunque el objetivo es conseguir $16 millones en solo 30 días. A pesar de que es una meta bastante difícil y que su fiel abogado Abraham le advierte que es mejor alejarse de los problemas, el testarudo mafioso acepta el reto. Luego se dirige a la cantina del lugar para tomar algunas bebidas mientras medita un poco, cuando de pronto el detective Bishop junto a Gilly y Flanagan, un par de agentes, lo saludan. Resulta que la intención de este grupo es llevárselo a la estación de policía con el pretexto de interrogarlo. Abraham intenta detenerlos pero no lo consigue, así que no tiene más opción que seguirlos en su auto. Sin embargo, en el camino, el oficial Gilly acelera y maniobra para dejar el abogado atrás, porque su verdadero propósito es mostrarle el cuerpo sin vida de El Zappa a Frank. Ya descubrieron que unos integrantes de su pandilla fueron quienes le quitaron la vida, siendo el pretexto perfecto para enviarlos a la cárcel. Al interrogarlo, no consiguen información ya que Frank niega saber quién es el sujeto. Su actitud frustra tanto a los oficiales que Flanagan no duda en agredirlo mientras su compañero lo sostiene. Pero el corrupto Bishop está ahí para detenerlos y hacerlos entender que así no funciona la ley. O al menos no debería, aunque sí le advierte al mafioso que acabará con todos los integrantes de su pandilla. Durante los próximos días el detective Bishop se dedica a cumplir su promesa en la búsqueda de más pruebas para detener a los líderes de las pandillas de la ciudad y se medica para evitar caer ante el agotamiento. En un cine local, Joey intenta hacer negocios con Larry Wong, el líder de la organización criminal china, pero la mercancía de la mejor calidad siempre tiene un precio superior, cantidad de la que no dispone Frank. Así que acuerdan otra reunión y finalizan la cita. Por otro lado, Jimmy va por algo de comer junto a su compañero. En el establecimiento de comida rápida le muestra su lado amable a unos pequeños que se encuentran en el lugar. Desafortunadamente, cuando está por marcharse, varios agentes detienen a su amigo y a él, guiados por el detective Bishop y sus oficiales de apoyo, acusándolos de haber asesinado a King Tito y advirtiendo que hay un sobreviviente que actuará como testigo. En el Hospital del Este se reúne Frank con Larry para ofrecerle una propuesta. Se trata de unir las dos pandillas para vender la mercancía juntos y luego repartir el dinero en partes iguales. Además le confiesa que su parte la donará al hospital, pero ni aún así logra convencer al asiático. Por el contrario, este le afirma que si estuviera interesado en la caridad, se hubiera quedado en su país natal y luego se marcha. De regreso al hotel, Frank es informado de la captura de su amigo, por lo que solicita a su querida abogada Jennifer que consiga liberarlo a toda costa. Aunque es una tarea casi imposible, de alguna manera la abogada consigue hacerlo. Y esa misma noche sueltan a Jimmy. Una vez que la pandilla está completa, se dirigen al barrio chino donde se encuentran la guarida de Larry. Inician un fuerte enfrentamiento donde las asistentes usan ametralladoras para cubrir a sus compañeros. El líder asiático no tiene más opción que huir asustado hasta que Jimmy lo sorprende, presionándole para que les confiese el lugar donde oculta la mercancía. En un oscuro almacén, descubren miles de toneladas de polvo blanco. Cargando con una gran cantidad de barriles llenos de esa sustancia, se marchan satisfechos, dejando de recuerdo el cuerpo de Larry colgando de los pies en el techo. Al día siguiente, en un lujoso salón de fiestas de la ciudad, celebran la reconstrucción del Hospital del Este, por lo que la comunidad ha organizado el festín en modo de agradecimiento a los sectores de la administración pública y privada, demostrando que Frank ha compartido el protagonismo con el consejero, aunque todos saben quién logró que se diera inicio al proyecto. Por otro lado, el detective y sus oficiales están sorprendidos al ver por las noticias que el nuevo héroe de la ciudad es ese despiadado mafioso. Desde el noticiario, lo apodan el Rey de Nueva York. Es el oficial Gilly quien se encuentra más indignado,
cuestionando cómo los delincuentes se burlan de la ley, saliendo impunes de sus castigos, concluyendo que ellos como autoridad lo único que hacen es perder el tiempo buscando pruebas y testigos. Todos sus esfuerzos no sirven de nada, a pesar de poner sus vidas en riesgo por capturar a delincuentes que al final del día terminan libres. Entonces, le da una sugerencia a su superior, el detective Bishop: eliminar a Frank de una vez por todas y pasar el crimen como un ajuste de cuentas entre pandillas. Sin embargo, el detective no está de acuerdo porque así no funciona la ley. Ellos como autoridad no pueden ir eliminando a los villanos, solo deben enviarlos a la cárcel. Esa es su labor. Pero el pelirrojo no opina lo mismo, lo que hace que empiece a ver a su superior como un obstáculo para cumplir su misión de proteger a la ciudad y a las personas. El festejo por la meta cumplida de Frank continúa en un club nocturno, donde los pandilleros consumen su sustancia favorita mientras otros comparten la noche con atractivas jovencitas. El rey de Nueva York está bailando con su amada abogada cuando decide llevarla hasta un balcón para mencionarle sobre todo el tiempo que ha perdido y lo tanto que anhela tener un año más de vida para hacer algo bueno por los demás, expresando de alguna forma sospechosa que está a punto de fallecer. En un lugar más elegante se encuentra cenando Abraham, el abogado principal de Frank, junto a un amigo cuando el detective lo interrumpe dejando en la mesa fotos de varias víctimas de su cliente. Además, lo juzga por formar parte de tan despiadados crímenes. Sin embargo, el abogado le sugiere que si tiene pruebas debería simplemente demandarlo, pero el detective hace énfasis que para cuando la denuncia sea procesada, ya será demasiado tarde. Mientras tanto, la fiesta de Frank ha escalado a un nivel más alto de indecencia. Aunque es algo muy común en este tipo de ambientes, el rey se mantiene sereno en su asiento cuando llega Joey al lugar, presentando a Louis Carter, un presunto comprador. Después de negociar el precio de la mercancía, le indica que se marchará en busca del dinero y volverá luego, dejando a Carlos, su acompañante, como garantía. Pero en la entrada del club, el supuesto comprador elimina deliberadamente al portero mientras Joey es testigo, dejando pasar a un gran número de encapuchados que dan inicio a un salvaje enfrentamiento. Los asistentes de Frank pierden la vida tras proteger a su jefe, mientras Jimmy se esfuerza en derribar a los intrusos esquivando las balas hasta que consigue salir del lugar, y es el mismo Frank quien lo espera en su auto. Ahora son perseguidos y atacados por los encapuchados, quienes en realidad son los agentes Gilly y Flanagan con el apoyo de muchos más compañeros de la estación. Como no logran herirlos, intentan volcar el auto del mafioso dando múltiples golpes desde el costado en una persecución que se hace eterna. Sin embargo, el rey de Nueva York maniobra de tal manera que consigue mantener el control del vehículo y esquivar a sus agresores haciéndolos chocar con otros autos. Solo quedan Flanagan y Gilly, quienes se niegan a dejarlos escapar, por lo que encienden el auto nuevamente y mientras los buscan, son embestidos brutalmente por Frank. La lluvia está a su favor, entorpeciendo la visión de sus enemigos. Flanagan es el primero en salir del auto en busca de Jimmy. Después de que éste lo intente herir, llegan hasta la parte inferior de un puente. Es ahí donde este oficial consigue su fin tras forcejear por unos segundos con el delincuente. El arrogante Jimmy recibe una inesperada herida en el pecho. Es Gilly quien lo ha ultimado. Cuando el pelirrojo se da cuenta de que su amigo Flanagan está a punto de fallecer, intenta reanimarlo, pero es en vano. Ahí, su frustración aumenta porque Jimmy, a pesar de estar agonizando de dolor, aprovecha sus últimos segundos de vida para burlarse de su sufrimiento, soltando carcajadas irónicas al aire, así que lo remata justo en la frente. Al día siguiente, en el velorio de todos sus compañeros, Gilly se siente culpable de haber ocasionado tal desgracia. Después recuerda que su jefe le advirtió que sería un error no aguantar la presión y se marcha corriendo a su auto. Pero al intentar encenderlo, aparece Frank en su limusina y le apunta con una escopeta, salpicando todo el parabrisas. Ya no le importa que lo atrapen. Horas después, en un escondite a las afueras de la ciudad, los secuaces que quedan del mafioso le informan que han encontrado a un traidor. Es Joey. Este le confiesa que lo hizo por dinero y que no lo pudo evitar. Así que Frank, con todo el pesar de su corazón, les ordena que terminen con el traidor de una vez por todas. Pero no se queda para mirar. Su corazón no soporta más pérdidas. Entonces, se marcha decepcionado para enfrentar al detective Bishop, su mayor obstáculo desde que salió de la cárcel. Irrumpe en su casa y lo espera en un sillón.
Su intención es la de justificar los crímenes que cometió y cuestionar la recompensa que él colocó en su nombre por $50,000, convirtiéndolo en el enemigo número 1 del Estado. Además, se toma el tiempo para explicarle las razones por las cuales eliminó a los que solían ser los líderes de varios cárteles locales. Pero el más nefasto fue King Tito, quien tenía menores de edad ofreciendo sus servicios en la calle. Eran sujetos tan desagradables con los que no estaba dispuesto a trabajar. El detective lo contradice debatiendo si él tenía el derecho para autoproclamarse juez y jurado. Frank solo admite que es una labor difícil, pero alguien debe encargarse de la peste de la ciudad. Y con lágrimas en los ojos, le recuerda que todos sus castigos los ha pagado con muchos años de cárcel. Nada de lo que diga podrá cautivar al firme Bishop, así que el rey no tiene más alternativa que desarmarlo y esposarlo a una silla para poder marcharse. Sin embargo, el detective busca un arma que tenía escondida en su mueble y se libera, siguiendo a su adversario hasta la estación de tren. Recorre todos los vagones hasta que finalmente lo encuentra con una mirada perdida, y como le indica su protocolo, le anuncia al delincuente que está siendo detenido. Entonces, Frank toma a una rehén y la apunta a la cabeza, por lo que el detective trata de disuadirlo para que la deje ir, pero el rey solo quiere que Bishop rompa su propia regla, provocándolo para que lo ataque. Y al notar que no es capaz de hacerlo, se cansa de esperar y lo hiere en el estómago. Ambos accionan sus armas, pero solo uno cae al suelo. El detective no puede creer que este sea su fin, y mientras se le va apagando la vida, observa cómo su enemigo se marcha. El que solía ser el rey de Nueva York recorre las calles de la colorida ciudad, y al montar un taxi, observa una herida en su estómago. Por otro lado, el conductor observa el arma del pasajero y escapa muy asustado para informarle a las demás personas alrededor, por lo que en cuestión de segundos, Frank es totalmente rodeado por la policía. No hay nada que meditar, ni problemas que resolver, porque cuando solo te quedan unos segundos de vida, lo único que se puede hacer es aceptar la situación y liberarte de todas tus ataduras, evitando sentir que desperdiciaste toda tu vida.